El hacer la voluntad de Dios se revela por lo que es la persona. Y diríamos de este modo, el hacer revela el ser. Cuando hablamos del hacer de una persona, estamos hablando de su identidad. Por ejemplo, cuando requieren nuestros datos personales, después de nuestros nombres, quieren saber nuestra profesión, es decir, quieren conocer lo que sabemos hacer. ¿Qué importancia tiene eso? Sí, eso es importante. Casi siempre lo que sabemos hacer nos identifica. Y eso tiene valor, mucho valor para los demás. Por eso nos conocen, por eso nos identifican y por eso también nos prefieren. De allí se habla del panadero, del sastre, del médico, del abogado, del economista. Y en más de una ocasión, no recordamos sus nombres, sino su profesión. Entonces, lo que hacemos absorbe nuestro nombre para convertirse en nuestra identidad. Lo que hacemos tiene importancia, valor moral, identidad social y nombre. Hablemos de la fe evangélica, de la iglesia. Hablemos de los miembros de la iglesia. ¿Cómo somos conocidos? Sí, muchos somos conocidos por el membrete cristiano, pero el ser evangélico no solo debiera ser un membrete religioso, sino un estilo de vida, y que por vivir el evangelio, así somos conocidos, usted y yo. El apóstol Pedro lo expresó de esta manera en su primera carta, en el capítulo 4, desde el verso 12 al 19, voy a referirme. Dice: amados, no os sorprendáis, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, escucha esto, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, por los cristianos, el Espíritu Santo es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, fíjese estas identidades, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo, atienda esto, de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros. Triste, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que
los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, entendamos esta realidad. El Evangelio en la vida del cristiano no es solo un cliché o una etiqueta sobrepuesta. El Evangelio debe ser el contenido del cristiano, del creyente, que aunque le quitemos la etiqueta, sigue siendo lo que dice ser. Usted va a decirme la identidad de estas figuras que quiero presentarle. Usted sabe, sin que yo le haya puesto nombre, ¿qué le estoy presentando? Tengo otra más. Usted sabe de qué se trata. Es solo la silueta, pero usted sabe qué es lo que está aquí volando en el espacio. Tengo otra. Usted sabe muy bien esto. Ahora escúcheme. Cuando el águila vuela, no va gritando, yo soy un águila. Todo el mundo sabrá que es un águila, aunque no lo diga. Cuando una mariposa vuela, no dice, aquí va una mariposa. Todo el mundo sabe que es una mariposa. Cuando la paloma está en el aire, no dice, bueno, aquí una paloma está volando. El hacer es decisivo. Para seguir al Señor Jesucristo, el hacer es de vida o de muerte. Dijo el Señor Jesús, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El hacer la voluntad del Padre Celestial es establecer, escúcheme, una relación muy cercana, muy estrecha con el Señor Jesucristo. Entonces, el hacer la voluntad de Dios tiene una importancia de trascendencia escatológica y eterna. Es imperioso que cada cristiano entone su vida en el querer del Padre Celestial, que armonice sus hechos como en una sinfonía con lo que Él quiere, con lo que Dios quiere, que no disienta ni en el más insignificante bemol. Solo cuando existe una resolución, una determinación de hacer, puede el cristiano conocer la verdadera doctrina de Jesucristo. Esto Él les dijo el Señor Jesús a los de su tiempo. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Solo el hacer hará posible percibir su verdadera conformidad y concordancia con la Escritura. ¿Por qué? Tengo que comparar mi practicidad religiosa, profesional, social, con lo que dice la Biblia. Esto le dijo el Señor Jesús a los judíos de su tiempo, que pretendían creer
en Dios. Fíjese, porque si ustedes creen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Hoy existe una corriente peligrosísima en el pensamiento de algunos o muchos de los pastores de la posmodernidad. Doctrina que fue combatida de manera particular en las cartas del apóstol Juan. El agnosticismo, que hace creer a los incautos que ciertas verdades están ocultas detrás de las verdades reveladas, que no están al alcance de los iniciados. ¡Qué desfachatez! Pero el Señor Jesús ha sido tajante. La voluntad de Dios está dicha de manera clarísima, diáfana y sin ambigüedades. Todo está aquí, en la Biblia, la palabra revelada de Dios. Dice el Señor Jesús, si le creen a Moisés, me creerían también a mí. Y si creen en mí, le creerían también a Moisés. El hacer es también un condicionante para entrar en el reino de los cielos. Es como una credencial o como un documento de pase. Fíjese lo que dice el Señor en Mateo 7, 21, usted lo ha leído, usted lo ha escuchado. No todo el que me dice, escuche esto, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién? Dice él, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación demasiado sorprendente. El activismo religioso contemporáneo puede hacer perder la perspectiva de la voluntad de Dios. Los poderosos ministros del Evangelio están más preocupados en presentarle al pueblo las señales y los prodigios y no predican a Jesucristo. Las señales y los portentos no es lo que Dios aprueba, por favor. Muchos buscan hacer las maravillas. Han caído en el desenfreno de la búsqueda de gloria temporal y personal. Y más se escucha sus famosos nombres que el mismo nombre de Jesucristo. La recepción de las promesas que Dios ha hecho a los creyentes, a los cristianos, solo son posibles cuando se ha perseverado en el hacer lo que Él quiere. Esto dice la siguiente escritura de Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, escuche esto, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La confianza mencionada aquí, la cual tiene grande galardón, significa como doble paga repetida, paga rebosando. Y de esto es merecedor el que ha tenido paciencia haciendo la voluntad de Dios. El que tiene paciencia es el que ha estado bajo pruebas extremas, de las que no están exentas los que hacen, los que hacemos, los que quieren someterse a la voluntad de Dios. Este ha sido y sigue siendo el llamado a todo aquel que quiera seguirle. El llamado siempre es ahora. Este es un prerequisito sine qua non, esencial para la obtención de la bendición prometida por Dios. Las pruebas siempre son como el crisol para aquilatar el oro más fino. Mientras más fuerte la prueba, más fino el oro.
No, no existe ninguna promesa, escúchenme, no existe ninguna promesa, le reitero, no existe ninguna promesa para los que persisten en hacer lo malo. No hay para ellos promesa de bendición de parte de Dios. No existe media paga o paga de medio tiempo, porque no existen medios creyentes. El galardón es completo para los que completamente hacen la voluntad de Dios. Esto dice en la segunda carta de Juan, el verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, escucha esto, galardón completo. Por lo tanto, le refiero las palabras del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hace usted la voluntad de Dios? ¿Está usted aún en la prueba más difícil, empeñado en cumplir lo que Él quiere? ¿O es usted de estos que cuando el peligro, o cuando la prueba, o cuando la dificultad sale, se desentiende? Digámoselo juntos, usted y yo, en una oración al Señor, que queremos ser fieles. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Cierto, no queremos portentos. No queremos ver portentos, tampoco hacerlos. Queremos hacer sencillamente tu voluntad, aún en las cosas más pequeñas. Te rogamos, Señor, que nos permitas adentrarnos en esta palabra tuya y que cada momento que vivamos, lo comparemos con este exquisito libro. Padre, queremos tener paciencia para recibir galardón completo. Continúe, siga usted empeñado en hacer lo que Dios quiere. Olvídese de lo que quieran los demás. Que Dios te bendiga.